Es Efesios 4, versículos del 17, pero Filipenses, perdón, ando de revuelto, Filipenses 3, versículos del 17 al 4:1. Efesios me hizo algo, yo ahora siempre predico Efesios, yo creo. Filipenses 3, 17 al 4:1. Dice, así que, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muy bien, estos son los pasajes que vamos a estar estudiando esta mañana. Como toda la carta es una epístola que habla acerca de la vida en gozo, pero desde hace ya algunos temas hemos estado hablando no de las cosas que se comunican entre nosotros, ¿no?, para hacernos sentir en gozo, sino de las decisiones que tenemos que tomar nosotros a fin de que vivamos en gozo. No es lo mismo decirles a ustedes los motivos por los cuales deberían de ya tener una vida en gozo, que si ustedes aceptaran tales verdades, vivirían en gozo con la plenitud de saber que esa realidad ya está presente en sus vidas, a cuando Pablo nos da indicaciones con tal de que vivamos la vida en gozo. Sí, a partir de la mitad del capítulo 2 y de ahí en adelante, hemos hablado no solamente de conocimiento que uno tiene que tener para saber que en Cristo tiene paz, que en Cristo tiene libertad, que en Cristo tiene perdón de sus pecados, salvación, regeneración, que pertenece a un cuerpo llamado iglesia, sino que después en Filipenses del 2 a la mitad y para adelante, Pablo nos da indicaciones para que nosotros sepamos que parte de vivir en gozo depende de que nosotros así lo querramos hacer. Y la semana pasada hablábamos justamente acerca de una de las indicaciones de Pablo. Nos hablaba acerca de dejar las cosas del pasado atrás, de dejar nuestra vida pecaminosa que antes conocíamos en el pasado y extendernos hacia la nueva vida que tenemos en Cristo. En muchas ocasiones Pablo ha repetido estas mismas palabras en sus epístolas, en donde una y otra vez le dice a las personas que han sido salvadas por Cristo para vivir una vida de plenitud y de gozo en Él. Pero para vivir esa vida de plenitud uno tiene que desprenderse de la vida que antes tenía. Una vida cargada de tribulación, de aflicción, de problemas, de sensación de no estar en paz con Dios, de no tener esperanza, de no tener propósito, de no saber qué es lo que depara la vida y no saber cuál es el propósito de ella. El cristiano sabe vivir en gozo porque ha conocido al Señor Jesucristo, ha sido salvo de sus pecados, ha entrado en una nueva dinámica con el Señor y entonces tiene que comenzar a desprenderse de esa antigua manera de vivir para vivir en esta nueva forma de vivir. Es esa nueva criatura que está siendo creada constantemente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Quien ha entendido que esa es la forma en la que debe de vivir, pues va de victoria en victoria, de gozo en gozo y de plenitud y en plenitud, tomando del Señor y viviendo realmente en un gozo pleno y constante. Sin embargo, hermanos, en el versículo 17 del capítulo 3, Pablo nos dice o nos habla de al menos dos formas de vivir la vida. En primer lugar, hermanos, en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nos enseña, hermanos, que la vida cristiana tiene que pasar por uno de los paradas o una de las indicaciones constantes en la vida cristiana es imitar. La vida cristiana es una vida de imitación, no necesariamente de aquellos que consideramos los líderes, no necesariamente de aquellos que consideramos tal vez más experimentados, o no necesariamente de las personas que nosotros vemos como que tienen más autoridad dentro de la iglesia.
Si nosotros nos hiciéramos imitadores míos, o si hicieran imitadores de otro predicador, o si hicieran imitadores de algún pastor o de algún personaje histórico importante en la vida del cristiano, llegarían a ver que de fondo no eran precisamente las personas más correctas siempre. Cometían sus errores. Pero Pablo, cuando nos insta a ser imitadores de él y de los que así se conducen, está apuntando más a un hecho o a una serie de valores que nos ha transmitido a través de las cartas y a través de su propio ejemplo personal. Especialmente, hermanos, el ser imitadores de Cristo sería, en última instancia, nuestro propósito. Pero Pablo ya antes nos había puesto algún ejemplo al respecto. Miren ustedes en Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Aquí está hablando Pablo de Timoteo y Epafrodito, que son justamente los discípulos de él, los hermanos que él va a enviar a los filipenses. Él los está instando a que los reciban, a que les muestren el afecto, el amor, el cariño, pero que también hagan caso de las indicaciones de ellos. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de mi milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo nos pone de ejemplo a ellos dos. Él dice: sed imitadores de mí y todos los que así también se conducen. Y justo en esa misma carta nos habla de dos personas, Timoteo y Epafrodito. Y quiero que enlistemos en los versículos las características que ellos tenían y ustedes puedan ver que realmente en el ejemplo, hermanos, nos enseñan mucho acerca de la vida cristiana. No de la vida cristiana teórica, que ya hemos hablado. No hablamos del autosacrificio, hablamos de ver por los demás, hablamos de amar a los demás, hablamos de no ser orgullosos, de ser humildes, ser mansos y soportarnos unos a otros. Pero en la vida práctica, ¿cómo se ejecuta esa vida cristiana? Vean ustedes a Timoteo, nos dice que ninguno tiene el mismo ánimo, tan sincero interés por los filipenses que Timoteo. Timoteo no amaba de fingimiento, realmente se interesaba. Y tal vez mientras Pablo, Timoteo y Epafrodito viajaban juntos, Timoteo real y sinceramente, hermanos, estaba preocupado por la iglesia de los filipenses y él estaba ansioso de volver con ellos para ver el estado en el que había madurado la iglesia. De tal manera que Pablo dice que a ninguna persona había visto con el mismo ánimo tan sincero de interés por los miembros de una iglesia. Dice: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Es decir, aquí está una gran diferencia entre las personas y el discípulo de Pablo, Timoteo. Dice que muchos buscan lo suyo propio. Y uno a lo mejor puede ver en eso, ¿no? Y juzgar esa emoción, ese sentimiento de pensar solamente en uno mismo. Pero realmente, hermanos, la gran mayoría de nosotros solo pensamos en nosotros mismos. O pensamos en nosotros mismos, o pensamos en los allegados a nosotros. Entonces, el Señor Jesús dice que qué mérito hay en amar a aquellos que te aman, en amar a aquellos con los que estás obligado a convivir o a estar. Realmente el desafío, hermanos, entra cuando intentamos amar a los que no son ajenos a nosotros.
Y Pablo dice de Timoteo que él no buscaba lo suyo propio, es decir, su prioridad no era su propia vida, ni sus propios gustos, ni sus propias comodidades, sino que él buscaba primeramente lo que es de Cristo. Entonces, una buena cosa, hermanos, para aprender esta mañana es que al imitar al Señor Jesucristo, al imitar a los grandes apóstoles o al imitar a los personajes bíblicos que nosotros podemos estudiar, lo primero que deberíamos imitar es que no vemos por lo nuestro propio, sino ver primeramente por las cosas de Cristo. Dice el Señor Jesucristo que si nosotros procuramos primeramente las cosas del reino de los cielos, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y hay quienes quieren más bien lo segundo, ¿no? Quieren las cosas que van por añadidura. Porque en esas cosas ven más plenitud, ven más disfrute, ven más descanso, ven más gozo, ven más felicidad. Pero ese no es el significado de esa palabra. Cuando el Señor Jesús dice que más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, implica que cuando uno busca el reino de Dios y las cosas que agradan a Dios y las cosas que Dios espera que nosotros hagamos y que nosotros seamos, entonces Dios comienza a darnos las otras cosas porque son cosas secundarias. Por eso también el Señor Jesús dice que de cierto les digo que aquel que pierda su vida por causa de mí ciertamente la encontrará. Si nosotros, hermanos, no buscamos primeramente lo nuestro, sino que buscamos primero lo que es de Cristo, las cosas de nuestra vida que en el presente nos parecen muy importantes, van a pasar a ser lo secundario. Y Dios va a darnos esas cosas secundarias, pero realmente en donde va a estar tu plenitud, tu gozo, tu felicidad, es en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Timoteo, hermanos, había entendido esto y por eso Pablo lo exalta diciendo que él no busca lo que es propio de él, sino lo que es de Cristo. Y dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo me ha servido. Hermanos, otra cosa para imitar de estas personas es que prestaban, o su vida estaba claramente marcada por una actitud de servicio constante. Hay por ahí un dicho que ya no es tan popular, ya no está tan bien visto ya, ¿no? Pero que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero realmente, hermanos, la palabra nos enseña, ¿no? En burdas palabras lo decimos así, pero es una realidad. Fuimos creados para servir. Y a veces, hermanos, en nuestra vida nos encontramos como cascarones de huevo, ¿no? Vacíos. Como que no sabemos qué es lo que sigue. Como que no encontramos en las cosas que hacemos propósito. Como que no sentimos que avancemos. Y en gran parte, hermanos, es porque no servimos. Porque no hay realmente propósito en servirse a uno mismo y en ganar cosas para uno mismo. No se gana gran cosa. Pero aquellas personas que bíblicamente han destinado su vida al servicio por otras, han marcado épocas. No estoy diciendo, hermanos, que seamos seres abnegados, que nos declaremos la guerra a las propiedades, que nos hagamos comunistas, ¿no? Y que nos vayamos todos a vivir a un monte. Pero sí estoy diciendo que nuestra vida tiene que caracterizarse más por el servir a otros que por el esperar ser servidos por otros. Ese es el gran distintivo de un cristiano, que no espera el aplauso, que no espera el reconocimiento de otros, o que no hace esperando que los demás le contesten con buenas obras, sino que el cristiano da de su buena voluntad, sabiendo que todo lo que hace en primer lugar es para Cristo. De manera entonces que en el trabajo en el que estás haces un buen trabajo, porque lo haces para Cristo. Y como lo haces para Cristo, Cristo recompensa tu vida con todo lo otro secundario. Si tú sirves a Cristo en primer lugar, no significa que dejes de trabajar. Significa que en tu trabajo sirves a Cristo como primer jefe, como tu primer patrón en el trabajo. Es Cristo y lo vas a hacer tan bien porque es para Cristo que tal vez Cristo te conceda
un buen aumento de sueldo, o te conceda un mejor trabajo o un mejor horario. No necesariamente eso tiene que pasar así, hermanos, pero sí es necesario que nosotros prioricemos en primer lugar, que pongamos en primer lugar el servir a Cristo como motivo para nuestra vida, no buscando lo nuestro, sino lo de Cristo, y sirviendo en todas las cosas que hacemos como si fueran para Cristo. Entonces aquellos que son padres van a ser padres porque saben que es el trabajo que Cristo les ha dado. Aquellos que se desempeñen en una carrera, entonces lo van a hacer bien porque saben que su trabajo va a reflejar la pasión y el amor que tienen por su mismo Señor. Entonces el cristiano, hermanos, no puede ser una persona caracterizada por ser un mediocre, por dar el esfuerzo mínimo, por prestar el esfuerzo menor que pueda hacer, por llegar tarde, por ser un mal obrero, por ser quejoso, por ser pesado, por llevarse mal con otros. Una persona que ve a Cristo en primer lugar, para empezar, no puede comportarse de esa manera. Pero más adelante, versículo 25 dice: mas tuve necesario enviaros a Epafrodito. Este es otro colaborador de Pablo. Y Pablo lo llama hermano, colaborador, compañero, mensajero y ministro de sus necesidades. Es decir, este hombre había destinado su vida y su esfuerzo a servir a Pablo constantemente, a actuar como su hermano, es decir, estaba junto a él en las tribulaciones, en los dolores, en las persecuciones, en la predicación, en todo lo que tuviera que hacerse. Epafrodito había estado con Pablo. Era su colaborador, es decir, no solamente era equipaje que llevaba Pablo, realmente él había dispuesto su vida al servicio de Cristo. Y lugar al que Pablo iba a predicar, también Epafrodito iba junto con Pablo y colaboraba con Pablo. También lo llamó compañero de milicia. ¿Por qué? Porque sabía que estaban en este mismo camino de peregrinación hacia la vida eterna, en un momento en el que iban a sufrir tribulación, dolor, dificultad, tentación, prueba. Epafrodito había estado al lado de él. Mensajero, pues Pablo necesitaba constantemente que sus cartas fueran enviadas a las iglesias, no solamente las que vemos ahora, sino en cualquier tipo de comunicación que Pablo pudiera haber tenido. De hecho, históricamente se sabe que Pablo no solo escribió estas cartas, son las que el Señor ha querido que permanezcan hasta ahora, las que forman parte de su palabra, pero Pablo escribió más cartas a otras iglesias. Y Epafrodito era de esos que llevaban esos mensajes. Y dice: ministrador de mis necesidades. Es decir, que Pablo entendía, Epafrodito, que Pablo tenía un ministerio más importante que estarse preocupando por qué iba a comer, en dónde se iba a quedar, cómo iban a dormir, qué camino iban a tomar, cuál iba a ser el transporte. Y Epafrodito se encargaba, hermanos, de esas cosas, porque él sabía que Pablo tenía un ministerio más grande que ese. Entonces él le servía, intentando facilitarle a Pablo su trabajo. Dice que él también tenía gran deseo de ver a los filipenses y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Fíjense la diferencia, hermanos. Epafrodito enfermó de gravedad. Dice de hecho Pablo más adelante que estuvo al borde de morirse. ¿Y saben qué pensaba Epafrodito mientras estaba enfermo, al borde de la muerte? ¿Cómo estarán mis hermanos ya angustiados de que yo esté enfermo? Porque los filipenses escucharon de la enfermedad de Epafrodito y dice que estaban muy angustiados, y Epafrodito se angustió porque ellos estaban angustiados. Entonces él se preocupó por recuperarse prontamente y dice que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, es decir, le sanó. Y apenas se sanó, hermanos, él le rogó a Pablo que le permitiera ir a los filipenses y presentarse para darle alegría a los hermanos. Fíjense a aquel punto, hermanos, Epafrodito no veía lo suyo propio, que en qué momento uno podría pensar que es justificado ver por uno mismo, si no es en la enfermedad. Tal vez Pablo quería estar acostadito, ¿no? Así con su mantita y decir: nadie me está visitando, ¿no? Entonces es para que me trajeran unas flores, unos chocolates, para que me trajeran comodidades, sábanas, ¿no? Cobijas, una almohada, que vinieran y me echaran aire si me da calor, ¿no? Que me taparan si hace frío. Y mientras Epafrodito estaba en cama, hermanos, lo que él estaba pensando es en sus hermanos angustiados por él.
y por su salud. Y yo estoy seguro, aunque esta ya es suposición mía, que su oración al Señor era: dame sanidad para luego yo poder ir a los filipenses y ser gloria y gratitud para ellos. Fíjense qué diferente, hermano, es cuando somos imitadores de tan buen y grande ejemplo. Y estas personas, hermanos, en el reino de los cielos, no se comparan sus obras con las que Cristo hizo por nosotros. En última instancia, hermanos, somos imitadores de Pablo, somos imitadores de Pedro, somos imitadores de Juan, pero en última instancia somos imitadores de Cristo. Yo recuerdo que cuando era niño me decían en la escuela dominical que cuando quisiera hacer algo me preguntara si Cristo también lo haría, si Jesús haría esto, si Jesús haría lo otro. Y recuerdo que de niño se me hacía como una pregunta muy absurda, pero yo decía, pues Jesús no tenía Nintendo para jugar a Nintendo, ¿no? Pero hermanos, aunque es un ejemplo muy burdo, realmente de fondo, es una buena pregunta para hacerse. Cuando intento o pienso algo y tengo dudas al respecto, porque esa es la primera clave, ¿no? La conciencia. Si no estoy seguro, tal vez la primera pregunta que debería de hacerme es si Cristo lo haría también. Y si mi respuesta es que no, entonces tal vez no debería de hacerlo. O mejor, no dicho tal vez, no debería de hacerlo. Entonces, hermanos, somos imitadores, en primer lugar, de estos grandes personajes bíblicos, pero en última instancia o en primera instancia somos imitadores de Cristo. Dice Pablo, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo, en todas sus cartas, así como también Pedro y Juan, advierten mucho de las personas que no son cristianos, pero que aparentan ser cristianos. Y la forma de distinguirlos, hermano, es por observar su testimonio. Dice Pablo que los que han salido por ahí, que no son cristianos, dice que más bien son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, no solamente no forman parte de la iglesia de Cristo, sino que son un poder que se opone al de Cristo. No en igualdad de condiciones, ¿verdad? Pero sí es un poder que intenta actuar en contra de la obra de Cristo, que intenta confundir a las personas, ¿no? Que lleva a las personas por caminos que no son realmente bíblicos, que no realmente buscan llevar a las personas al amor, a la paciencia, al dominio propio, a la templanza, a Cristo, sino que buscan que el mensaje se desvirtúe en otras cosas secundarias. ¿Y cómo nosotros podíamos distinguirlos? Vean ustedes, esas personas, dice que su final es perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿A qué se referirá con cuyo Dios es el vientre? Pues son las pasiones y los deleites personales. Cuando dice que es el vientre, está hablando acerca del comer, como la gula. Sí, recuerden que en el contexto, Filipos era una región o una provincia de Roma que era caracterizada por ser una nación o una colonia de Roma con un buen, ¿cómo decirlo? Como con un buen acomodo. Eran gente que tenía facilidades, digámoslo, en términos buenos económicos, ¿sí? Entonces eran ciudades que tenían placeres generalmente marcados mucho por el comer. No comer como decir, ay, voy por una tortita ahogada, ¿no? Algo así que se me antoje, qué rico comer así. Realmente me refiero más como a una pasión desenfrenada por comer. Y no es solamente que Pablo está diciendo, los que no son de Cristo están caracterizados por comer mucho, ¿verdad? Sino que es solamente una forma figurativa de hablar. Esas personas que buscaban esos placeres exagerados por la gula, Pablo los utiliza como ejemplo para decir que los que no son de Cristo buscan los placeres propios
como prioridad. Fíjense, a diferencia de Timoteo y Epafrodito, quienes no buscaban lo suyo, sino buscaban lo de Cristo. Las personas que aparentemente son líderes, que aparentemente son predicadores, que aparentemente son cristianos y que quieren llevar a los demás en su vida, se caracteriza por no buscar lo de Cristo, sino por buscar todo lo que les satisface a ellos en primer lugar. Por explotar, hermanos, todos los placeres de la carne, sexuales, carnales, de gustos, de pasiones, de lujuria, de maledicencia, de pleitos, de cualquier cosa que ustedes enlisten, que puede ser un placer para la carne, las personas que no son de Cristo. Y aquí estamos hablando, o Pablo lo está dirigiendo hacia las personas que se presentan como predicadores, como evangelistas, como misioneros. Pero de fondo, hermanos, Pablo nos está enseñando dos formas de vida en la que imitamos a Cristo y a las personas que sirven a Cristo, o en la que priorizamos nuestros propios gustos y nuestras propias aficiones y nuestros propios propósitos, supliendo solamente para lo que nosotros queremos, es decir, vidas egoístas, vidas narcisistas, en la que nosotros somos lo primero, lo segundo, lo tercero, lo quinto, lo cuarto, lo décimo. No somos todos los lugares en la lista de prioridades, nosotros somos lo primero. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque estas personas, hermanos, se encuentran su gloria y su estatus en cosas que más bien son vergonzosas bíblicamente. Y en este mes yo creo que nos queda más que claro. Es el mes del orgullo, ¿no? Pero más bien el orgullo es la vergüenza. Pero no hablo solamente de ese tema, sino que en todos los sentidos, hermanos. Solo basta con abrir TikTok, ¿no? YouTube, Twitter, Instagram y ver lo que las personas del mundo publican y en las cosas en las que se glorifican ellos mismos. Y vemos la cantidad de corazoncitos, de me gusta, de me sigue, de esas personas. Y nos damos cuenta que ellos se ensorbecen, que ellos levantan la cabeza, se pavonean por hacer cosas que más bien Cristo definiría como hechos vergonzosos. Pero que el mundo actual, hermanos, les aplaude. Que el mundo actual reconoce, no solamente con estatus, con dinero, con trabajo, con patrocinios, con sponsor, con foco, con la vista de las personas puestas encima de quienes viven de maneras corruptas. A tal grado, hermanos, que a veces hasta parece que el mundo mejor aplaude la maldad antes que las personas que hacen algo correcto. Y luego vemos que alguien opina algo así medio cristiano en alguna red social y están quemándolo, ¿no? En las redes sociales. Retrógrada, neandertal, ¿no? Bueno, una serie de insultos que le pueden decir a una persona que opina diferente. Pero la palabra nos dice que estas personas, las que se dejan guiar por esa otra forma de vida, se dejan llevar por las pasiones personales y se glorifican de hechos que más bien deberían de ser vergonzosos. En última instancia dice que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan, hermano, en las cosas que están en el mundo y de las pasiones del mundo y de los temas del mundo. Y no hay en ellos realmente preocupación alguna por lo espiritual. Y nosotros tal vez pensamos en este punto, bueno, pero yo soy cristiano, yo no soy de esa manera. Yo no soy tampoco nadie que se presente como misionero, ¿no? Como que yo ando queriendo hacer un movimiento cristiano. Entonces yo creo que no se refiere a mí. Pero realmente, hermanos, de fondo nos está hablando de dos formas de vida. O imitas a Cristo, o te pareces más a estas segundas personas. Porque también a veces nosotros, hermanos, solo buscamos las cosas terrenales y buscamos a Cristo el domingo. Buscamos a Cristo el jueves o buscamos a Cristo un martes. Pero no buscamos todos los días a Cristo.
No priorizamos al Señor todos los días, sino más bien parece que nuestra vida es constantemente una búsqueda por las por las cosas terrenales, en las cuales dice Pablo que su fin es perdición, porque las cosas del mundo son perdición, porque este mundo está destinado al fuego. Entonces todo el tiempo que le inviertas a este mundo, desde esa perspectiva de buscar las cosas del mundo, todo el tiempo que le inviertas al mundo es tiempo que estás echando al fuego, porque el fin de todas esas cosas es perdición. Entonces, hermano, no debería de buscar comprar una casa, no debería de buscar estudiar otra carrera, no debería de buscar tener familia. No, hermano, por supuesto que sí. Pero en primer lugar buscas a Cristo. Y si compras una casa, lo haces en agradecimiento, en conciencia de que es la voluntad de tu Señor. Que si estudias otra carrera, no lo haces para exaltarte a ti mismo, sino para que a través de ese medio glorifiques a Cristo. De repente pensamos que glorificar a Cristo solamente es pararse en un domingo en el púlpito y hablar de la palabra de Dios, o alabar a Dios solamente se trata de cantarle alabanzas. Hermanos, alabamos a Cristo con todo lo que hacemos. Si tú trabajas y lo haces por Cristo, le estás alabando. Si tú sirves en tu familia, eres padre, eres madre, eres esposo, eres esposa, y lo haces como para Cristo, estás alabando a Cristo. Estás exaltando su nombre a través de su testimonio. Y entonces todo lo que haces en ese contexto, no desperdicias nada. Porque estás haciendo aquello que fuiste llamado a hacer. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, al finalizar ya prácticamente este capítulo, Pablo nos está diciendo que tenemos que acordarnos de una cosa: que no somos ciudadanos de esta tierra. ¿Por qué imitamos a Cristo? ¿Por qué imitamos al apóstol Pablo? ¿Por qué imitamos este ejemplo? Porque nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. No te puedes conducir por los valores de esta tierra, simplemente porque no perteneces a esta tierra. Podemos parecernos a las personas que están aquí. Podemos haber nacido en el mismo lugar que ellos nacieron. Podemos habitar la misma región que ellos habitan. Pero nosotros no somos más ciudadanos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos celestiales y por lo tanto tenemos que conducirnos como ciudadanos celestiales. Nuestros valores son diferentes. Nuestra forma de juzgar las cosas es diferente. Nuestra conciencia es diferente. Nosotros nos movemos por otro estándar que no es el de este mundo. Entonces no uses este mundo como ejemplo, ni las personas que están en este mundo, por más poder, por más inteligencia que puedan parecer que tengan. No los imites porque no eres ciudadano de esta tierra. Y como no eres ciudadano de esta tierra, no busques en esta tierra respuestas para tu propia vida. No perteneces aquí. Somos peregrinos en medio de esta tierra. Y tal como Israel salió de Egipto y anduvo por el desierto 40 años, 40 años, hermanos, no pertenecieron ni un solo día al desierto. Eran ciudadanos de la tierra de Canaán, pero tenían que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que atravesar este desierto, pero ni por un segundo piensen que pertenecen a este desierto. No pertenecemos aquí. Y si en algún momento se te olvida, hermano, entonces vas a comenzar a actuar como las personas de aquí, a desear las cosas que las personas de aquí desean, a pensar lo que ellos piensan, a consumir lo que ellos consumen, a ver en redes sociales lo que ellos ven, porque se nos olvida que no pertenecemos aquí. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos
al Salvador y Señor Jesucristo. Es decir, Pablo nos dice, no son ustedes de este lugar, no es esta su ciudadanía, ustedes son ciudadanos celestiales y nuestra esperanza está allá. Dice, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Es que no se te olvide que vives de esta manera porque esperas que se manifieste el Señor Jesucristo, de donde tú eres. De donde dice tu carnet de identificación que eres. Eres un ciudadano celestial y esperas. La esperanza máxima de tu vida es que Cristo se revele. Esa es nuestra esperanza. Es por lo que nosotros vivimos. Las personas de este mundo, hermano, viven por muchas cosas. Por eso no les pidas consejo. Por eso no los tomes como ejemplo. Ellos viven por otros motivos. Ellos anhelan cosas diferentes. Ellos esperan otro tipo de cosas. Pero el cristiano, hermanos, espera al Señor Jesucristo. Y es por eso que lo que nosotros hacemos para ellos no debería de tener ningún sentido. Para ellos es locura, porque ellos pertenecen aquí. Pero nosotros, hermanos, no pertenecemos aquí. Y dice que cuando ese Señor Jesucristo se revele, transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, esperamos que se manifieste, dijera Pablo en otra ocasión, lo que hemos de ser. Porque, hermanos, tan no somos de aquí, que este cuerpo que tenemos no es el nuestro, no es el definitivo. Tan no somos de esta vida, tan no pertenecemos a las cosas de este mundo, que aún nuestro cuerpo necesita recibir y ser cambiado por uno diferente en gloria. No en la parecida a los que son de aquí, sino parecida a los que son de allá, al que es de allá, a Cristo. Para que nuestro cuerpo de la humillación nuestra, que está aquí, que se parece a los que están aquí, deje de ser. Para que recibamos el cuerpo que se parece a la gloria de Cristo, de donde nosotros, hermanos, pertenecemos. Dice que Él lo va a hacer con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Para terminar, hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, porque creo que en este pasaje se explica mejor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si de repente no entendemos de qué está hablando Pablo, Pedro nos lo explica aquí mejor. Nosotros no deseamos las cosas que están en este mundo, no vivimos por las cosas de este mundo, porque nosotros nacimos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y esperamos recibir una herencia incontaminada, inmarcesible, que no se puede marchitar, que no se puede arruinar y que está reservada para nosotros en el cielo. El cielo, hermanos, es nuestro lugar. Es la tierra donde dice la palabra que fluye leche y miel. Es nuestra tierra prometida, es nuestro Canaán. Somos peregrinos en este desierto, no pertenecemos aquí. A veces por las circunstancias, hermanos, parece que esto es todo. Y si dejas que ese pensamiento entre en tu mente, hermano, vas a darte cuenta de que en esta vida no hay esperanza, de que no hay plenitud verdadera, de que no hay felicidad plena, de que no hay paz con Dios, de que no hay propósito, de que no hay promesas, de que no hay propósito. Y entonces nos desmotivamos y nos entristecemos y nos sentimos derrotados y abajamos la cabeza y dejamos de estudiar y dejamos de leer, dejamos de servir a Dios y pensamos que tal vez nos hemos equivocado todo este tiempo.
Pero cuando pones tu mirada en lo alto, hermano, y comienzas a ver de dónde tú eres y a dónde perteneces, y entonces Pedro le llama una esperanza viva. Es decir, una motivación constante, día a día, que nos hace salir otra vez adelante y otra vez esforzarnos por alcanzar esa revelación de Cristo. Dice, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pedro que por algo de tiempo. Esta vida parece a veces larga, ¿no? Para los que son muy jóvenes, que sentimos de repente que tenemos toda la vida por delante. Dice el apóstol Pedro que esta vida es apenas un poco de tiempo. Comparado con lo que se ha de manifestar, hermanos, esta vida es solo un poco de tiempo. Pero sin lugar a dudas, dice el apóstol Pedro, que la salvación está preparada para ser manifestada. No es que tal vez vaya a ocurrir, hermanos, es que va a pasar. Es que las cosas ya están puestas. Los tiempos están determinados, el lugar en los cielos está listo, la mesa ya se puso y los platos están colocados, hermanos. Solo necesitamos que se manifieste el tiempo. Para nosotros es solo un poco de tiempo. Pero sin lugar a dudas, hermanos, nuestra esperanza se va a manifestar más pronto que tarde. La forma en la que vivimos, hermanos, entonces determina si es que este poco de tiempo lo pasamos en gozo y en servicio a nuestro Dios, o vamos a priorizar los placeres de nuestro vientre, la arrogancia de la vida, hermanos, las cosas que le dan placer a la carne, o si vamos a dejarnos llevar por la palabra del Señor y vamos a priorizar en primer lugar lo que es de Cristo. Pero definitivamente, hermanos, la salvación se va a manifestar dentro de poco tiempo. Así que deberíamos, hermanos, más que creer que no nos va a tocar en esta vida, deberíamos de mirar al cielo esperando que sea pronto, que llegue pronto, que no se retarde más, que venga pronto.